12:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos a empezar esta segunda parte del programa con un invitado que creo que es muy interesante, que es Ignacio Ruiz Jarobo. Buenos días, Ignacio. Muy buenos días, Sergio. ¿Quién es Ignacio para aquellos que no lo conocéis? Pues bueno, es economista y fue durante los años del gobierno de José María Aznar, fue el director de la agencia tributaria y el director de la SEPI, con lo cual es una persona, un profesional que de impuestos creo que sabe, pero bastante, y más hoy en día con lo que tenemos que aguantar los ciudadanos. Ha escrito un libro que se llama Impuestos o Libertad, la hernia discal que estrangula a los españoles, con lo cual, sin conocernos, pero creo que vamos encaminados en la misma dirección en cuanto a los impuestos. La primera pregunta que te hago, Ignacio, es ¿por qué este título? Y sobre todo también los lectores, cuando compren el libro, ¿qué es lo que se van a encontrar en él? Venga, pues a la primera pregunta, ¿por qué este título? Porque nada, en mi opinión, nada es más claro y más evidente que los impuestos y libertad son contradictorios. El impuesto es una coacción que nos hace el Estado y, evidentemente, como toda coacción, reduce la libertad. Pero además reduce la libertad de algo tan importante como es la decisión sobre el destino de los ingresos que cada español ha generado con su trabajo, con su esfuerzo, y a veces incluso asumiendo un riesgo si realizan actividades empresariales, ¿no? Por tanto, a más impuestos, menos libertad, y a menos impuestos, más libertad. Es indiscutible, ¿no? Eso no quiere decir que no haya impuestos. Tiene que haberlos, igual que hay también normas de tráfico, a pesar de que también nos reducen la libertad. El problema es cuando la libertad que se nos reduce es excesiva. Es decir, dicho de otra manera, cuando los impuestos son excesivos. Circunstancia que, en mi opinión, se da absolutamente y de sobra ya con el actual gobierno, ¿no? Para demostrarlo, yo aporto en el libro unas series históricas de los últimos 40 años, ¿no? Y la tendencia de crecimiento de esta reducción de libertad, o dicho en otros términos, la tendencia de crecimiento de la presión fiscal es absolutamente dramática, por no decir a susto, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Los datos están en el libro, pero pongo un ejemplo incluso para intentar convencer, aunque es difícil, a los fiscofílicos, ¿verdad? Según ellos, estamos hartos de escuchar que si no aumentan los impuestos se pone en peligro el estado del bienestar, ¿no? Yo les digo el siguiente argumento. No creerás tú, que eres un hombre de izquierdas, que Felipe González nos dejó muchos necesidades sociales sin cubrir, ¿verdad? No te atreverás a decir eso, ¿no? Bueno, pues Felipe González dejó el gobierno y la presión fiscal no era ni siquiera el 32%. Ni siquiera el 32% cuando Felipe González abandonó el gobierno. Ahora mismo la presión fiscal que nos exige el gobierno es un 38%, se dice pronto, pero es que en su proyecto está subirlo hasta el 41 o el 42. Claro, con lo cual, dices, francamente, no está justificado. Y la segunda argumentación que ellos dicen es que en Europa, en la Unión Europea, es eso el importe que tiene la presión fiscal o el parámetro que coge la presión fiscal. Claro, obvian dos cosas los que nos gobiernan. Obvian, primero, que la renta fiscal de la Unión Europea es bastante más alta que la renta media española y, por tanto, los impuestos tienen que reconocer ese dato. Y segundo, que el incumplimiento tributario en España es más alto que en la Unión Europea. Lo dicen todos los estudios oficiales. Quiere decirse que los españoles que sí pagamos impuestos, tú, Sergio, yo y todos los trabajadores y empresarios honestos, pues ya pagamos más que los europeos. Concretamente, haciendo un juego matemático que es fácil, en España los que sí pagamos impuestos pagamos un 50% como presión fiscal. En Europa los que sí pagan impuestos pagan solo un 45%. Claro que a partir de aquí nos quieran seguir exprimiendo más y detrayéndonos más y más libertad, es algo inadmisible y yo creo que la sociedad española tiene que rebelarse. Dices rebelarse. Es una cuestión que yo recuerdo las manifestaciones a las que iban mis padres. Yo era muy, muy, muy pequeñito cuando iban a esas manifestaciones contra Felipe González y aún así casi volvió a ganar las elecciones, ¿no? Pero es una cosa que en estos últimos años, sobre todo cuando gobernaba Rajoy, veíamos que salían a protestar por un perro
Pero los españoles no salimos a protestar por estas cuestiones. Una de las cosas que siempre digo aquí es que debe ser que el gobierno considera que una persona de 300.000 euros, que gana 300.000 euros y tiene que pagar por el IRPF un 42%. Bueno, en algunas comunidades hasta un 47%. Sí, en esa horquilla dices, es que estás hablando de 300.000 euros, que no, es que eso no eres millonario. O sea, si tú me... Y es más, voy a poner, eres millonario, es decir, ganas 1 millón al año, que te quite Hacienda un 42%, casi, como tú has dicho, un 47%, acercándote a la mitad de lo que tú has ganado, yo creo que eso es expolio, robo, bueno, pero Sergio, no impuesto. Pero te quita eso por el IRPF. Después de lo que te queda, te quita el 21% de tus actos de consumo, que es el IVA. Luego el ayuntamiento te gira el IBI y el impuesto de circulación. Después, si te compras hipotecándote de por vida, si compras una vivienda, te cobran transmisiones patrimoniales. No, mira, hay cálculos en el libro donde se pone de manifiesto que con el actual estado de los impuestos en España puede haber contribuyentes que al final les quiten hasta el 80 o el 85% de sus ingresos. Efectivamente, eso lo has dicho tú muy bien, eso es un expolio, eso es un robo, eso no es un sistema tributario, ¿no? Pero la rebelión, a mí me parece perfecto que efectivamente los españoles se manifiesten y se declaren y expongan sus críticas a esta situación efectivamente de confiscación. Pero el arma más fuerte que tenemos los españoles es el voto. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer efectivamente es castigar a aquellos gobernantes que solo quieren y solo saben gobernar a base de subirnos los impuestos. Mira, un dato sociológico importante. Según el barómetro fiscal que se publica anualmente por el malhadado CIS que dirige el malhadado de Zanos, un 50% de los españoles consideran que se nos cobran muchísimos impuestos. Solo un 7 o un 8% considera que se nos cobran pocos impuestos. Es decir, ahí no hay duda que efectivamente los españoles básicamente consideramos que ya se han sobrepasado los límites de lo que se nos debe cobrar. Bueno, pues si así lo consideramos, y la democracia es el gobierno de la opinión pública, ¿verdad? Pues lo que hace falta es que esa opinión pública que se manifiesta en el barómetro fiscal seamos capaces de llevarlos a las urnas y castiguemos a aquellos gobiernos, por supuesto el primero, el actual, que pretende seguir subiéndonos, que nos cobra ya mucho y pretende seguir aumentando lo que nos cobra. Y a nivel autonómico es que es muy importante ver las diferencias que hay entre comunidades y comunidades. Mira, dentro de un mes hay elecciones en Andalucía, ¿no? En Andalucía se ha puesto en marcha, desde que gobierna el centro derecha, se ha puesto en marcha un mecanismo de reducción de los impuestos autonómicos de forma bastante significativa, liberando o aliviando a los andaluces de la enorme asfixia fiscal a la que le sometían los gobernantes socialistas, y el resultado es que Andalucía ha mejorado en todos los parámetros económicos, todos. Está mejor situado en términos relativos dentro de España en tasa de paro, en inversión, en creación de empresas, en definitiva en bienestar, ¿no? Por tanto, menos impuestos, más bienestar. Y como eso lo pensamos los españoles, vuelvo a referirme a la encuesta del barómetro fiscal, lo que hay que hacer es que seamos capaces de introducir la papeleta en ese sentido. Porque dentro de lo que estamos hablando, yo creo que fue hace 2 semanas, salía la ministra, no de Hacienda, sino la otra, hablando de que bajar impuestos es echarle leña al fuego de la inflación. Y yo decía, es que esta mujer ha estudiado una carrera, es que esta mujer está en Europa, y que diga esas cosas, que primero es mentir, claro, y que luego los ciudadanos no se enerven. Yo cuando hice la carrera, luego fui el típico asesor tributario, contable, etcétera. Claro, yo veo estas cosas y digo, ¿cómo que no es? Es decir, y esto redunda en lo que tú has hablado. La gente, cuando va a comprar un bien, no de estos que están reducidos el IVA, sino un 21%. Es que de lo que tú vas a comprar, pagas un extra de un 21%, que es que se dice pronto. Y dices tú, vamos a ver, con la situación de inflación que tenemos, creo que ha sido Polonia que ha bajado los impuestos, en algunos incluso los ha quitado. Alemania... Todos los países de nuestro entorno, todos han bajado los impuestos. Pero aquí nos dicen como las mascarillas, que yo te lo he leído, que nos decían, es que Europa no nos dice que no podemos bajar lo de las mascarillas. Y yo diciendo, ¿pero qué me estás contando? Además de ser malos gestores y de solamente saber gobernar subiendo impuestos, encima nos mienten descaradamente. Fíjate, dicen que es inflacionista bajar el IRPF. El argumento que dicen es, si yo bajo el IRPF, los españoles tendrán más renta disponible. Bueno, eso es bueno, ¿no? Ellos dicen, sí, pero si tienen más renta disponible, eso provoca inflación. Claro,
pues es que tampoco saben economía o también nos mienten en eso, ¿no? Porque nuestra inflación no es una inflación de demanda. La inflación que hay en el mundo ahora mismo no es una inflación de demanda. No es que los ciudadanos del mundo estemos llenos de dinero en los bolsillos y vayamos a comprar de forma compulsiva y entonces suban los precios. No, no. Nuestra inflación es una inflación de costes, provocado primero por el cuello de botella de los suministros tras el efecto pandemia y después por la escasez de algunas materias primas por la guerra entre Ucrania y Rusia. Por tanto, ante una inflación de costes, aumentar la renta disponible a los contribuyentes, a los ciudadanos, no es inflacionista. Lo que hace es aliviarles, efectivamente, sus dificultades para llegar a final de mes, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pregunta es, ¿son ignorantes o son mentirosos? Sergio, las dos cosas. Sí, no, me lo suponía. Yo aquí, quizás a lo mejor no te han hecho esta pregunta, pero yo es una lucha que tengo desde hace muchos años porque, ¿qué es con el pago de autónomos? Yo ahí digo, ¿por qué por alguien que ejerce una actividad en la que se juega su dinero se le tiene que obligar? Yo sé que aquí muchos hablan de Bismarck cuando lo aprueba, cuando estaba en el Congreso aquel alemán y uno de la otra bancada le dice, usted sabe que lo que va a hacer es crear una dependencia a los alemanes y que en general es un impuesto, porque no pensemos que lo que paga, y he dicho autónomos, pero me da igual, un trabajador cuando se lo quitan de su nómina. Es que yo digo, ¿por qué los empresarios no se reivindican también contra esa cuestión? Es decir, a ver, si yo quiero tener el día de mañana pensión, se la pago al Estado, si es lo que yo quiero, pero que ya me estén obligando, es un impuesto más que, y encima con esta nueva variante, leía que quieren en un escrito que antes de sacar lo que es el reglamento, que el que se va a dar de alta como autónomo, que diga cuánto cree que va a ganar, o sea, como si tuviera una bola de cristal. Claro, sabiendo que esto va por tramos, ninguno va a decir que va a ganar 1 millón, va a poner el tramo más pequeño para pagar lo mínimo. O sea, es una cuestión que tú que has trabajado dentro de Hacienda, no sé si es posible plantearle a los políticos que quiten estas cosas. Fíjate, el autónomo es una de las víctimas del actual sistema fiscal español. Pero vamos, probablemente, si no la que más, execuo con otras, ¿no? Porque aparte de que los impuestos son muy altos y las cotizaciones sociales son tremendas, es que encima a ellos les hacen pagar por sus ingresos brutos. Una empresa, una sociedad, tributa por sus ingresos netos, es decir, por sus beneficios. Es decir, de los ingresos les dejan deducirse un conjunto de gastos, los de personal, los de transporte, los de oficina, los de suministro, etcétera. Bueno, al autónomo no. Al autónomo no le dejan, normalmente el autónomo cuando empieza sobre todo, pues no tiene oficina, tiene su propio domicilio. No le dejan deducirse ni siquiera una parte del arrendamiento de la vivienda en la que tiene también su oficina. No le dejan deducirse una parte del gasto de suministro. No le dejan deducirse una parte del ordenador, ni del móvil, ni del uso del vehículo, porque le dicen que, claro, que como también lo comparte para uso personal, es decir, que el autónomo, insisto, no paga sobre los beneficios, paga sobre los ingresos brutos, porque según entiende el fisco español, el autónomo debe comunicarse con sus clientes con señales de humo, debe circular en patinete y desde luego debe recibir a sus clientes pues en un descampado, ¿no? Es tremendo y la asfixia fiscal al autónomo es prácticamente insoportable, ¿no? Y fíjate que hay una cosa muy significativa. He dicho antes, de pasada, que el incumplimiento tributario es más alto en España que en la Unión Europea. Son datos oficiales, ¿no? Pero fíjate que es que una causa importante de los incumplimientos tributarios, eso está estudiado empíricamente, es lo elevado que sean los impuestos. Claro, cuanto más elevado es un impuesto, pasan dos cosas. Primero, hay más premio para incumplirlo. El premio del que incumple es el impuesto que se ahorra. Si este es más alto, más premio tiene. Y en segundo lugar es que en ocasiones o incumplo fiscalmente o no me llega dinero para alimentar a mi familia, ¿no? Exacto. Por tanto, para reducir ese incumplimiento tributario, que sería algo importante, lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Impepinablemente. Y en España hay un ejemplo histórico. José María Aznar bajó los impuestos, en concreto el IRPF, hasta en un 12%, como media de los españoles, y al año siguiente aumentó el número de contribuyentes, aumentó el número de rentas declaradas y aumentó, es decir, mucha economía sumergida emergió. Yo no sé cómo, existiendo estas experiencias históricas que están ahí para ser comprobadas, siguen empeñados nuestros gobernantes, insisto, en esta escalada de subidas de impuestos para luego, que esta es la segunda parte,
asumir un conjunto de gastos que son absolutamente innecesarios, ¿no? Yo siempre digo que ahora más que nunca en España se está cumpliendo lo que dijo Ronald Reagan, y es que estamos construyendo una sociedad que cada vez cobra más impuestos a los que trabajan para cada vez hacer más regalos a los que no trabajan. Sí, sí. Y eso es un suicidio colectivo. Sí, y además, dentro de también esta parte de los impuestos, ¿cuál sería tu visión de sucesiones y donaciones? O un impuesto que yo creo que tendría que desaparecer con el otro de patrimonio. Es decir, tú ya has pagado por todo, vamos a decir, por todo lo que has invertido, ya sea casas, coches, bienes, ¿verdad? Que estamos hablando, como siempre, ¿no? Es que los que más tienen, ¿no? Volvemos otra vez a ese porcentaje de los que ganan 300.000 euros. Y eso va a ayudar a redistribuir. No, pero es que tú le estás expoliando. El impuesto sobre el patrimonio es tan absurdo, siempre lo ha sido, pero ahora es tan absurdo que ningún país de la Unión Europea lo tiene, salvo España. Nos cabe el honor de ser la excepción, la isla. Para mal, en este caso. El único país de toda la Unión Europea que lo tiene, ¿no? Y luego dicen efectivamente que es redistributivo. Bueno, si coges el libro blanco del Ministerio de Hacienda, que se ha publicado de los expertos, llamados expertos del Ministerio de Hacienda, según sus propios datos, resulta que de lo que se recauda en el impuesto de patrimonio, ¿a cuánto tocamos los españoles? Si se repartiera la recaudación del impuesto de patrimonio, tocaríamos a 18 euros. Valiente redistribución, ¿verdad? Sí. Cualquier familia española sale de la pobreza, efectivamente, y sale de sus angustias financieras si le dieran 18 euros, que es la parte que le corresponde de la recaudación del impuesto de patrimonio. Es inaudito. Solo hay una razón que explica ese impuesto. Lo voy a decir muy claramente, con mayúsculas: la envidia. No cabe otra explicación. Es decir, la envidia hacia aquellos que, efectivamente, gracias al esfuerzo, al trabajo, al éxito suyo y de sus padres, han conseguido formar un patrimonio guapo, ¿no? Un patrimonio alto. Y no hay más razón que la envidia, el odio sí, al rico, ¿no? Y respecto al impuesto de sucesiones, bueno, pues aquí no somos el único país de la Unión Europea, pero somos uno de los pocos. De los 27 socios, solamente queda ya ese impuesto en 5, 6 o 7. Es decir, está claramente en retirada y lo están haciendo, o lo están eliminando todos nuestros socios. En nuestro país no solamente no se pretende, por parte del actual gobierno, suprimir ni uno ni otro, sino que al revés, pretenden evitar que aquellas comunidades que están aliviando la exigencia de estos impuestos no lo puedan hacer. Se pretende prohibir, mediante la supuesta y llamada armonización, se pretende prohibir que Madrid, que Andalucía, que Murcia, que Castilla y León, que han reducido la exigencia fiscal en estos impuestos, tengan que revertir su conducta y someternos todos al padre Sánchez, y seguir exprimiendo también por estos impuestos a todos los ciudadanos, ¿no? En fin, es que has hablado de Madrid, claro, es que Madrid hace dumping fiscal, es paraíso fiscal y todas estas cuestiones que bien es verdad que hablando de los impuestos, toda esta cantidad de impuestos al final perjudica por dos lados. Es decir, para la gente que, digamos, tiene cierto patrimonio, y vuelvo a repetir, no tienen que ser millonarios, es decir, no estamos hablando de Amancio Ortegas, vamos a hablar de lo típico, de estos youtubers que se van a Andorra. Claro, si un youtuber de estos gana 500.000 euros, voy a pagarte un 42, me voy a Andorra. Y ojo, no pensemos que irse a Andorra es irse a un país maravilloso, no, te tienes que ir de España porque como en España estés 183 días, cascas, te tienen pillado. Con lo cual, irte a Andorra, que es un país chiquitito, que sí, que será muy bonito, todo lo que tú quieras, pero son 4 calles, no puedes ver a tus amigos de toda la vida, a tus familiares. Eso no es fácil y mucha gente se piensa que esa parte es, que no, eso no pasa nada, son jóvenes, sí, pues son jóvenes que les gusta viajar, les gusta ir a la playa, les gusta ir a las discotecas y en Andorra mucha fiesta, claro. No creo que haya. Sí, y luego además se les critica de una manera que yo creo que es inadmisible, ¿no? Porque, en fin, estamos en la Unión Europea y uno de los pilares de la Unión Europea es la libertad de circulación de personas y de movimiento de capitales, ¿no? Por tanto, ¿qué crítica es esa de alguien que efectivamente elija su residencia en función de algo tan eficiente como es pagar menos impuestos? Mire usted, si usted no quiere que ocurra así, baje usted los impuestos, ¿verdad? Pero es que ponemos en peligro, repito, su argumento del estado de bienestar. Bueno, pues en Andorra, yo he estado hace poco en Andorra, donde se paga solo un 10%, ¿verdad?, en el impuesto sobre la renta, y yo no he visto las calles de Andorra llenas de mendigos, ¿verdad?, ni la gente muriéndose de hambre por las esquinas, ¿no? No es verdad que nos tengan que cobrar el 38% para evitar efectivamente un crack social. Es absolutamente falso y reitero
que Felipe González solo se atrevió a llegar al 31,8%. Por tanto, de ahí para adelante, todo es absolutamente innecesario, ¿no? Y aquí estamos hablando, porque decía yo dos vertientes, una de los que se van, de los propios españoles, de los propios empresarios españoles, ya no solo youtubers, de otros sectores que al final a lo mejor no se van, pero lo que empiezan a crear son estructuras fiscales para intentar solapar que no les pillen, y por otro, que no atraes inversión. Es decir, claro. Las empresas, los empresarios, los ricos, no quieren venir a España. Pero vamos a ver, un empresario, si es eficiente y eficaz, tiene que reducir costes. Eso está primero de economía, ¿verdad? Bueno, pues los impuestos es un coste para el empresario. Entonces, ¿cómo no va a ser razonable? Es casi, para mí, es una obligación que el empresario intente reducir los impuestos que paga. Y si efectivamente España resulta, en términos comparativos o competitivos, absolutamente más cara que otros países, pues es lo lógico, lo razonable y hasta lo bueno para la economía mundial que los empresarios reduzcan costes, entre ellos los impuestos, y por tanto se deslocalicen de España. Pero si es que eso es así, ¿no? Antes hablabas del caso de Madrid. Efectivamente, se le ha acusado por parte de la ministra de Hacienda de ser un paraíso fiscal. Está claro que la ministra no sabe lo que es un paraíso fiscal. Luego se le ha acusado de practicar dumping fiscal. Está claro que la ministra no sabe lo que es un dumping fiscal. Luego se le ha acusado de ser insolidaria con el resto de las comunidades. Bueno, pues resulta que en el fondo autonómico para financiar los servicios básicos en toda España hay 12 comunidades autónomas que reciben dinero del fondo y solo 3 que contribuyen. Es decir, que esas 3 comunidades financian a las otras 12. Las 3 que financian a las otras 12 son Cataluña, Baleares y Madrid. Pero con mucho la que más aporta a ese fondo para financiar los servicios básicos en Cantabria, en Asturias, en Extremadura, es Madrid. Luego, señora ministra, mírese usted los datos que tiene en su mesa de despacho. No nos mienta, ni paraíso, ni dumping, ni insolidaria. Lo que se ocurre es que en Madrid es una fiscalidad inteligente y precisamente, y enlazo con lo que estábamos hablando antes, por eso la inversión empresarial en Madrid es mucho más grande que en el resto de comunidades y la atracción de inversión extranjera en Madrid es mucho más grande que en el resto de comunidades. Y como consecuencia de eso, en Producto Interior Bruto hemos pasado a ser la primera región del país. Y como consecuencia de todo eso, la tasa de paro en España, en Madrid, es mucho más baja que la media nacional. En definitiva, los madrileños disfrutamos de un bienestar mucho mayor gracias a la política fiscal inteligente del Gobierno de Madrid y de los socios parlamentarios que han permitido el Gobierno de Madrid. También, que aquí no se le da importancia porque bien es verdad que aquí sí que el PP no ha apoyado lo de Vox, porque Vox quería para sucesiones y donaciones que a no sé si era primos o tíos y sobrinos, quitarle está bien ahí el impuesto. Ha dicho el Gobierno de Madrid que lo pretende hacer no con tanta intensidad y con menos ritmo, o sea, y con un ritmo más cadencioso. Bueno, esperemos que al final se consiga y yo estoy convencido que aquí también se pondrán de acuerdo como debe ser PP y Vox y efectivamente se producirá esa extensión del alivio en el impuesto. Porque entiendo que sí que han acordado, porque creo que fue el lunes, ¿no? Que Madrid el año que viene sí que va a deflactar el impuesto, la parte que les corresponde al IRPF, cosa que no ha hecho el gobierno. Porque una de las cosas que tú como profesional, que has estado dentro, cuando se habla de este comité de expertos, que yo no me llegué a leer todo el documento, pero lo vi por encima y veía ciertas cuestiones que yo sé que las has comentado alguna vez, yo cuando digo, es que son expertos, digo, yo no lo puedo entender. O sea, puede que sean expertos, pero por desgracia, como son pagados se tragan, vamos a decir, su ética. Claro, el comité de expertos, lo vimos desde que salió su composición, es completamente monolítico, ¿no? Es decir, de entrada, en 2 direcciones además. De entrada son todos procedentes de la universidad. Es muy bueno que haya catedráticos estudiando estos temas, pero yo creo que también hubieran aportado gente con experiencia en la dirección de sistemas fiscales, en la aplicación de sistemas fiscales y, por qué no decirlo, gobernantes autonómicos, ¿no? Eso fue, en mi opinión, un defecto de la composición. La segunda es todavía peor y es que efectivamente todos son con una orientación ideológica coincidente, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice Ignacio Zubiri, que fue uno de los expertos que dimitió. El gran problema que eso provocó es que los expertos lo que se plantearon es dar cobertura a los proyectos del gobierno. No se planteaban de verdad un análisis en serio de cuál debe ser nuestra fiscalidad del siglo XXI. Insisto, lo ha dicho Ignacio Zubiri, que fue uno de los expertos que dimitió. El único propósito del libro blanco que han elaborado era dar cobertura a lo que quería proyectar el gobierno. Y fíjate,
yo lo he comentado en algún artículo que tiene gracia. Si tú ves en la primera página de este libro blanco, cuando dicen qué objetivos tenían, en función de lo que les encargó la ministra de Hacienda, dicen que es diseñar la Fiscalía del siglo XXI, entre otras cosas, en la perspectiva de género. Yo no daba crédito cuando lo leí. Digo, pero ¿cómo los impuestos en perspectiva de género? Pero es que este gobierno, esta ministra, se cree que el sexo es algo que modula la carga fiscal en algún impuesto. Esta ministra o pretende que así sea, es decir, plantear la fiscalidad en términos de violencia, en perspectiva, que es la tecnología que ellos usan, en perspectiva de género, yo creo que es para pasar a la historia del disparate. Pero no del disparate fiscal, sino del disparate sin más, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que mandó la ministra y esto es lo que han hecho los expertos. Pues con estas últimas palabras vamos a terminar por hoy. Ha sido un auténtico placer, Ignacio Ruiz. Recordaros que tiene a la venta el libro Impuestos o Libertad, la hernia fiscal que estrangula a los españoles. Ha sido un honor, Ignacio. Gracias a ti, Sergio, y a Decisión Radio.